Mirá, tengo una sensación, Atilio, que la verdad, lo que vos me digas para mí es casi un mandato en algún punto. Vi la tapa del diario Clarín, el diario Clarín hoy parece la tapa de un diario venezolano, porque todas las noticias tienen que ver, pero cuando te digo todas, es todas salvo las contingencias, ¿no? Pinamar el verano, Boca, etc. Son todas noticias vinculadas a lo que pasó en Venezuela ayer. Veo el diario La Nación, va en el mismo sentido. Veo el diario Página 12 y Página 12 mete alguna duda en términos de, bueno, hay distintas versiones de lo que pasó, pero sin embargo le da mucho lugar al comunicado de Cancillería que pide normalidad democrática en Venezuela y le pide al gobierno de Maduro que sea más respetuoso del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Ahora, yo busco otra información, leo otros medios, porque está muy complicado conseguir información fiel de Venezuela, y lo que yo entiendo es que lo que allí ocurrió tiene otra versión, por lo menos, ¿no? Que Juan Guaidó no quiso entrar porque sabía que en la Asamblea la oposición se había fracturado y que no lo iba a reelegir en la conducción de la Asamblea Legislativa. Te pregunto, Atilio, ¿qué pasó en Venezuela en estas últimas horas? Mira, lo que pasó es muy claro. Juan Guaidó es un hombre que está profundamente desprestigiado. Hay una denuncia que hizo el embajador que Guaidó designó. ¿Te acordás que él también designó una embajadora acá en Argentina? Sí, claro. Una embajadora, sí. Claro, él designó un embajador también allá en Colombia, ¿verdad? Y ese embajador hace cosa de un mes y medio radica una denuncia diciendo de que el dinero que Estados Unidos había dado para financiar la operación del ingreso de la ayuda humanitaria a través de Cúcuta el 23 de febrero había sido malgastada por Guaidó y algunos de sus amigos, y él dijo textualmente, se las gastaron en licor, prostitutas y drogas. Así, digo, o sea, una denuncia. A ver, vos te estás refiriendo febrero pasado cuando se hicieron esos recitales, cuando había tanta tensión en la frontera. Exactamente, Sí. Y el embajador de Guaidó en Bogotá, sí, ya es que es un hombre, un hombre de derecha, pero no es un corrupto, de repente se hartó de Guaidó y dijo, mire, lo que pasó con todo aquello es que gran parte del dinero se lo gastaron Guaidó y sus amigotes en prostitutas, digo textualmente, en drogas y licor. Esto no lo dice Atilio Borón, esto lo dice el embajador en Colombia del presidente autodesignado. Exactamente. Bueno, entonces, Guaidó es un hombre que tenía un prestigio por el suelo y por lo tanto sabía de que este 5 de enero, ayer, no iba a ser reelecto porque el grueso de la oposición venezolana no quiso quedar pegado con Guaidó. Son contrarios a Chávez y al chavismo y a Maduro, por supuesto, pero no son bandidos, digamos, de esa ralea como es Guaidó. Y entonces, ¿qué hizo Guaidó? Guaidó tenía que instalar la Asamblea Nacional ayer, ¿verdad? Y estaban ya todos los diputados adentro, había un quórum más que suficiente, mucho mayor que el necesario, y el tipo no quería entrar porque sabía que si entraba tenía que dar inicio a la Asamblea. Entonces, ¿qué hizo? Hizo llegar a un diputado que está inhabilitado por el Tribunal Supremo, porque la elección de él había sido fraudulenta, y quiso hacerlo entrar por la fuerza. Finalmente, este diputado lo lograron hacer entrar, digamos, incluso las autoridades y colegas de la Cámara, vuelvo a repetir, en su mayoría opositores a Maduro, dijeron, bueno, que entre y listo. ¿Y ahora que entra Guaidó? No, bueno, Guaidó lo que hizo fue armar toda una operación mediática, como que no lo dejaban entrar, y entonces empezó a empujar él a los guardias de la Policía Nacional Bolivariana, acusándolos de que no lo dejaban entrar, hizo el show de tratar de subir por las rejas de la Asamblea Nacional. Todo esto está perfectamente documentado y te digo, tu audiencia lo puede ver en un magnífico informe de La Iguana TV. La Iguana TV es una televisión comunitaria armada por un grupo de chicos jóvenes en Caracas, no son miembros del gobierno ni pertenecen a una agencia. La Iguana TV. La Iguana TV. Sí. Búsquenlo y ahí van a ver el escándalo y todo el mamarracho. Sí, vi algunas imágenes y leí algunas informaciones en Telesur. Telesur también tiene imágenes de esto que estás contando. Sí, pero uno puede, por supuesto yo recomiendo Telesur sin ninguna duda, pero como mucha gente decir, bueno, no, pero Telesur es claro, es partidaria de Maduro, etcétera, claro, etcétera. La Iguana es realmente un medio independiente, ha dicho cosas muy duras en relación al gobierno de Maduro, pero al mismo tiempo
tiempo dice cosas, pero también igualmente dura la oposición. Miren de Buena TV, ahí se van a convencer que tuvo una farsa montada, y creo que esto, desgraciadamente, algunos personajes del entorno del canciller o bien se tragaron esa píldora envenenada, o bien... Del canciller argentino, decís. O bien, en cuyo caso, digamos, realmente la verdad sería una pena muy, muy grande que ese nuevo gobierno que tantas esperanzas ha suscitado, bueno, aplicaron la política exterior para Venezuela, que es la continuidad de la política de Macri. A ver, quiero Atilio, no quiero privar a la audiencia de la referencia de lo que estamos hablando, ¿no? El canciller Felipe Solá, del gobierno argentino, de Alberto Fernández, tuiteó en las últimas horas lo siguiente: impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al Ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total normalidad. Y después, bueno, un comunicado de la Cancillería que no es tan determinante como lo es el tuit del canciller, que se despega del Grupo de Lima, corregime Atilio, pero que sin embargo invita a reflexionar al gobierno venezolano, es decir, no avala lo que vos nos estás contando, más bien avala una interpretación más parecida, si vos querés, al de la Embajada de los Estados Unidos. Sí, evidentemente, o sea, no hay ninguna... Además, vos fijate el tono de esa condena tan enérgica a esta supuesta violación a los derechos de los legisladores. Además, escúchame, yo en mi blog tengo incluso la declaración de uno de los líderes de la oposición, que hace una declaración de 1 minuto y medio condenando a Juan Guaidó por toda la irresponsabilidad con que se ha conducido. No solo bueno, es Parra, el nuevo presidente de la Asamblea, es Parra, ¿no? Un tal Parra. Parra es de Primera Justicia, uno de los partidos más enconadamente opositores del gobierno de Maduro. Por eso te digo que cuando la declaración que hace desgraciadamente nuestro canciller es realmente haber comprado carne podrida, lamentablemente tengo que decirlo así, una información absolutamente manipulada, y que por buenas razones Clarín y Nación, que ya sabemos qué es lo que quieren que haga nuestro gobierno, por eso le dan tanta difusión. Atilio, está Marcelo Manuele aquí. Me parece que es clarísimo. El caso acá fue un error garrafal. Además, me llama mucho la atención el tono tan enérgico basado en esta falsa información que le fue vendida a la Cancillería Argentina, en cuyo caso yo ya pondría en gravísimas dudas la profesionalidad de la que acompaña al canciller, y la declaración tan suave, tan contemplativa que tuvo con un acto de terrorismo internacional como el que fue cometido por Estados Unidos al matar a un alto general de un país que pertenece al sistema de Naciones Unidas en un tercer territorio, y en donde lo único que se dice es que, bueno, insta a las partes a un diálogo, lo cual parece realmente un cuento de, la historia de Hansel y Gretel, ¿no es cierto?, hablando de política internacional. Le sumás una crítica, Atilio, le sumás una crítica entonces también a la respuesta de la Cancillería respecto del atentado de Estados Unidos, el asesinato del general Soleimani. Por lo menos tendría que haber dicho que la Argentina deplora, o no te digo que... A ver, podría haber utilizado varias palabras. Repudia enérgicamente, bueno, tal vez es muy fuerte. Condena, y tal vez no les gusta demasiado fuerte, pero por lo menos decir que deplora, lamenta profundamente la apelación a ese tipo de mecanismos para dirimir conflictos internacionales, digo, una cosa así. Entonces, pero bueno, ahora para salir a respaldar a la oposición venezolana se utilizó un lenguaje duro absolutamente inapropiado. O sea, en una palabra, en 2 días, 2 graves fallos comunicacionales de la Cancillería, y quiero creer que esto no representa la postura del gobierno argentino. Y si esto representa la postura del gobierno argentino, lamentablemente, bueno, habrá que prepararse para un periodo bastante aciago de nuestra política exterior, porque estamos alineándonos en el lado incorrecto y no entendiendo lo que está pasando en América Latina, y además siendo simplemente voceros que hacen eco a las fake news que ha preparado y al montaje que ha preparado Estados Unidos con Juan Guaidó, que es un mamarracho con flecos, que sin embargo se le ha dado una dignidad que no se la reconoce nadie más
que un puñado de países que son clientes de Estados Unidos. Yo realmente creo que la Argentina necesita otra cosa y es muy importante, y creo que es urgente que haya una rectificación de ese rumbo. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos igual no nos va a dar nada, ni nos va a ayudar en nada, por más que hagamos una política de absoluto seguidismo a las directivas de Washington. Estados Unidos nos va a tratar como siempre ha tratado a los países de América Latina, mano dura, y tratar de acogotarnos hasta que estemos asfixiados. Hacerse la ilusión de que la cosa va a ser diferente es nada más que eso, una ilusión así, digamos, casi de adolescente y nada más. Estamos no sé charlando. Si he sido suficientemente claro. Sí, clarísimo, Atilio, clarísimo. Estamos charlando con Atilio Borón, te decía que está Marcelo Manuele y quiere hacerte una consulta también. Buen día, Dale, buen día, Atilio. Llama la atención que el gobierno argentino o la Cancillería no se haya tomado al menos un tiempo, ¿no? Para analizar un poco más las cosas y ver cómo se estaba produciendo. Perdón, te escucho muy entrecortado. No, que llama la atención que digo que la Cancillería al menos no se haya tomado un tiempo para analizar un poco mejor lo que estaba ocurriendo. Vos estás planteando que había opositores en esa asamblea, que había quórum, que se eligió un presidente opositor al gobierno de Maduro, y que por otro lado había como un circo mediático armado por Guaidó. La pregunta que te quería hacer era, ¿cuántos acompañaron a Guaidó en esa asamblea paralela que se hizo, donde él fue designado presidente? En el diario El Nacional se hizo, en el edificio, como se hace en Clarín, ¿no? Claro. No hay ningún informe, pero te digo, de los 167 diputados que conforman la Asamblea Nacional, la gran mayoría estaba ahí. Claro. Y la junta que se constituyó, la comisión directiva de la Asamblea, está formada toda por gente de la oposición. O sea, yo te pido, mirá, no quiero pasar un chivo de mi blog, pero entra en mi blog, fíjate la declaración que hace uno de los diputados más antiguos de la Asamblea Nacional, absolutamente contrario al gobierno de Maduro, las cosas que dice y lo que la responsabilidad que le achaca a Guaidó por esta mamarracha institucional que hicieron y lo peligroso que esto es. O sea, realmente a mí me sorprende primero la poca información con que se ha manejado, la credibilidad de una información que viene prefabricada desde Estados Unidos o por los voceros de Estados Unidos en la región, que sabemos que tienen un interés muy claro en acabar con el gobierno de Maduro, apelando a cualquier mecanismo, que entonces propagan estas noticias absolutamente falsas, pero que es muy fácil desmentir. Mirando la información que está disponible, te digo, en muchos medios alternativos, y te digo medios alternativos que no son ni oficialistas, ni siquiera simpatizantes del gobierno de Maduro, pero que bueno, dicen verdades muy elementales. Guaidó estaba ahí esperando durante más de 2 horas, no quería entrar, y está filmado, está grabado, no quería entrar porque sabe que adentro la oposición lo detesta. Primero Justicia es un partido que ha sido y es tremendamente crítico al gobierno de Nicolás Maduro, y además te digo más, ha habido denuncias de parte de la oposición de una campaña de Estados Unidos tratando de sobornar a los diputados que estaban vacilantes, diciéndoles que si no votaban por Guaidó, lo iban a incluir en la lista de personas que no podían viajar a Estados Unidos y cuyos bienes que tuvieran en Estados Unidos iban a ser confiscados. Digo, o sea, todo eso es algo que sabe a cualquiera, un tipo como yo que está a 500 kilómetros de Buenos Aires leyendo un poco y mirando las noticias, lo sabe. ¿Cómo no lo supieron los asesores de la Cancillería? Yo te digo, más, estuve mandándole a algunos funcionarios que conozco, ¿verdad?, toda esta información para que se la hagan llegar al canciller y al equipo asesor, diciéndole, por favor, miren estos datos y antes de que pase demasiado tiempo hagan una oportuna rectificación del error gravísimo que cometieron ayer, ¿verdad?, que es una injusticia y es una manera inclusive de alentar la violencia en Venezuela con declaraciones de este tipo que favorecen nada menos una operación como la que se armó y que no tiene absolutamente ningún viso de legalidad ni de legitimidad según la propia oposición venezolana. Atilio, gracias como siempre, un abrazo. De nada, un abrazo para ustedes, chao. Atilio Borón, analista internacional. Son las 9 de la mañana, yo les propongo, vamos a hacer el pase con Marco Cittadini. Vamos a las noticias y al regresar analizamos un poquito lo que nos acaba de decir Atilio sobre el episodio allí en Venezuela y sobre todo respecto de la respuesta del gobierno argentino. Noticias.